solamente quiero comentar que el doctor Víctor, eh, pues ya como lo pudieron, tiene más de 20 años, doc, si no me equivoco, de experiencia en aplicación de protocolos con la ozonoterapia y no solo la ozonoterapia, sino también más terapias de la medicina complementaria, preventiva, regenerativa. Incluso antes de iniciar la sesión, yo le pedía una asesoría sobre ozonoterapia por la experiencia que tiene y porque el doctor se encuentra en la Ciudad de México. Pues bueno, es ponente desde hace ya un tiempo en el instituto del cual muchos de nosotros somos alumnos, Instituto de la Medicina, justo de la Medicina Complementaria, Preventiva, Regenerativa. El instituto a eso se dedica, ¿no? A capacitar, profesionalizar, y qué bueno que lo menciona Doc, ¿por qué no decirlo? A veces nosotros vamos al médico y pensamos que ese médico ya lo sabe todo. Y en el instituto, con el respeto que ya saben los doctores que se encuentran aquí, que son alumnos, que me merecen, incluyéndome a mí, luego llegamos a los cursos y no tenemos todo el conocimiento, toda la información. Entonces, los médicos, y digo específicamente los médicos porque luego hay como filosofías un poquito, o sí, formas de pensar un poquito más estructuradas. Los que llegan al instituto son, desde mi perspectiva, tienen la humildad de aceptar que no lo sabemos todo, seamos médicos o no, no lo sabemos todo y que constantemente está en avance la parte de médica y que la medicina regenerativa y preventiva pues está en un auge hoy más que nunca, ¿no? O sea, está en un verdadero auge y no solo un auge, sino también toda una investigación en su entorno que ha permitido que incluso ya tenga un sustento legal, como decía el doctor. Entonces, Doc Víctor, gracias por compartir y si gusta ahora sí oficialmente iniciamos. Sí, claro, gracias, Vero. Pues aquí el objetivo de la clase, como siempre les digo, es generar más dudas. ¿Por qué generar más dudas? Pues porque tengo que de alguna forma, cuando, cuando yo doy clase les digo, dudas o preguntas, todos dicen todas, perfecto, porque sé que me entendiste y estás tratando de cavilarlas, asimilarlas. Y más en materia de ozonoterapia, pues es importantísimo porque meternos al ozono, hablar de ozonoterapia es hablar básicamente de, de efectos bioquímicos, hablar de bioquímica, hablar de fisiología, hablar de inmunología. Y como hace un rato les mencioné, pues es importante porque esta evidencia científica que hoy en día está dando más de qué hablar en materia de la ozonoterapia. eh, el otro día estaba impartiendo una clase en materia de medicina regenerativa y precisamente hablé de las enfermedades osteoarticulares y cómo de alguna manera la mayoría de las personas o médicos llega y entra directamente en el terreno de la medicina regenerativa para poder aplicar células madre en articulaciones y muchos de ellos me han dicho, ¿sabes qué? Pues no he tenido éxito y pues la tasa de éxito siempre se va a ver disminuida porque no preparamos las articulaciones o no sabemos qué es lo que estamos haciendo en relación a esto. Pero si yo entiendo que el ozono es una excelente herramienta para poder hablar de medicina regenerativa, es una excelente herramienta para poder hablar de medicina, para precisamente esa medicina que nos va a ayudar con la longevidad para revertir el daño que precisamente nos va a dar toda la contaminación ambiental, toda la contaminación de celulares, toda la contaminación que va a estar encargada de producir esos radicales libres, o esas especies reactivas de oxígeno que nos van a llevar precisamente al envejecimiento. Básicamente, si nosotros nos ponemos a ver que hoy en día están saliendo muchísimas
tendencias en materia de ozonoterapia, tendencias en materia de medicina regenerativa, terapia neural, soroterapia, todo esto, y que a pesar de todos de todos los puntapiés, de todas las formas que nos quieren hacer meter la farmacología como tal, pues ya no se puede, ya el paciente definitivamente ya no cree en los fármacos y sabe que no es la mejor alternativa. No estoy diciendo que no funcionen, porque sí funcionan, pero definitivamente a mí me ha pasado que me llega a la consulta un paciente hipertenso y que trae cuatro antihipertensivos. Y digo, ¿y esto qué es? Trae un ARA, un ECA, un ASA y entre otros. Digo, bueno, espérame, porque si no es Chana, es Juana. Es como si te pararan allá enfrente, lanzaran dardos y a ver cuál de los dardos funciona. Y dice, es que así me están manejando el médico y es la única forma que estoy medio respondiendo porque todas mis presiones arteriales están entre 150 90. La más baja, esa es mi presión arterial. Y entonces digo, ok, no estamos entendiendo la unidad anatomofuncional de nuestro cuerpo que es célula. Si yo me concentro como terapia, la actividad celular estoy del otro lado. Y entonces, si yo entiendo que la actividad celular de mi cuerpo, el 99% de las células de mi cuerpo requieren de oxígeno, ujú, y gracias a ese oxígeno van a tener la producción de energía, gracias a ese oxígeno va a poderse producir ATP, se va a producir agua, se van a producir muchísimas sustancias de beneficio a nuestra célula. Va a poder dar el proceso de mitosis celular, va a evitar la mutación, entre otras características. Y yo entiendo ese proceso que básicamente la célula necesita oxígeno más glucosa, más ácidos grasos, más proteínas para poder funcionar. Y si yo entiendo ese punto bioquímico que tanto trabajo nos está costando, o nos ha costado, o nos costó en la carrera, pues puedo comprender de alguna forma y dilucidar que es una terapéutica que yo puedo utilizar y que me va a traer beneficios bastante importantes. Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué es la ozonoterapia? Porque muchos nos lo preguntamos, aquellos que somos médicos o que ya estamos aplicando ozono, todavía a veces decimos, ¿qué es ozono? Pues básicamente la ozonoterapia no es otra cosa que una mezcla de ozono-oxígeno. Si nosotros nos metemos ahorita un poco de investigación, Belio Boschi, que era uno de los investigadores que murió en noviembre del 2019, previamente a la pandemia, que yo creo que fue cuando ya se había iniciado, Belio Boschi era uno de los principales investigadores, un italiano, en el cual reportaba que la ozonoterapia o la mezcla ozono-oxígeno que nosotros mencionamos era básicamente la concentración de 95% oxígeno y 5% de moléculas de ozono, que podía subir hasta, él lo mencionaba hasta ahí. Ahora, en la última declaración de Madrid, en el último convenio de Madrid, reunión, se encontró que básicamente, de acuerdo mucho al equipo que se esté utilizando, puede oscilar entre el 95 al 97% de oxígeno como tal y solo del 5 al 3 o del 3 al 5% de ozono. Esto es importante porque el ozono es una molécula que tiene tres, básicamente una unión de tres oxígenos. En algún punto, por un efecto corona, por un efecto eléctrico, se rompen las moléculas de ozono, de oxígeno, perdón, y por la misma reacción eléctrica, efecto corona, básicamente se van a unir las tres moléculas, pero estas tres moléculas son bastante inestables. Si nosotros recordamos un poquito de la química orgánica, pues básicamente vamos a recordar que el ozono tiene dos electrones libres en su último orbital para poderse aparear. Estos dos electrones libres en los últimos orbital que van a permitir que se aparee y entonces va a tener esa gran reactividad. Por eso es que dentro de las características del ozono, cuando entra en contacto con la sangre, tiene una gran reactividad para poder tener sus efectos fisiológicos. De acuerdo a las investigaciones que se han tomado, que se han desarrollado, la mezcla ozono-oxígeno, que le vamos a llamar ozonoterapia, es básicamente ha demostrado que tiene efectos terapéuticos importantes, ¿sí? Estos efectos terapéuticos importantes que son complementarios a, adyuvantes a
y en algunos casos paliativos también, porque el ozono tiene esa característica. Por ejemplo, en los pacientes con cáncer les ponemos ozono y tiene efectos paliativos porque definitivamente les damos calidad de vida en los últimos años, en los últimos meses o en los últimos días que el paciente llega. Desafortunadamente, una de las características de los pacientes con cáncer, porque de acuerdo a las investigaciones que se hicieron en Cuba, en el tiempo que permitían hacer investigaciones, porque ahorita está bastante precario por allá, se hablaba de cómo aplicaban ozono en los tumores en animales y los llegaban a reducir de tal forma que se hablaba de como si secara las células tumorales o las células en este punto. Entonces, definitivamente, en el efecto paliativo, si nosotros nos llegara un paciente de inicio de ozono, podíamos prevenir, porque hablar de estrés oxidativo es hablar de ozono. Y hablar de estrés oxidativo es hablar de una de las teorías del cáncer. Entonces, definitivamente, si el ozono, dentro de las características, dentro de los efectos fisiológicos, ayuda a reconstituir la actividad celular, entonces, definitivamente estoy frente a una terapia que podría en algún punto o puede en algún punto ser beneficiosa para prevenir, para tratar o para simplemente paliar a los pacientes. En este caso sería los pacientes con cáncer, por poner un ejemplo. Otra de las patologías que también nos van a ayudar gracias a esta mezcla ozono-oxígeno serían los pacientes con enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Por sus efectos importantes que aquí abajo está marcado, ¿sí? En la industria, el efecto más importante que se está utilizando en la ozonoterapia, sus efectos, como aquí dice, desinfectantes. Ese es en la industria, se utiliza gracias a su capacidad y acción antimicrobiana. La ozonoterapia se está utilizando en tratamiento, por ejemplo, en jabones, lo pueden adicionar a un jabón por un proceso que básicamente los químicos y los bioquímicos y los biólogos entienden que saponificación, el cual unen a los ácidos grasos, producen un jabón y ese jabón adicionado con otros elementos, yo puedo garantizar que el ozono se va a quedar adherido a los ácidos grasos de ese jabón para poderlos utilizar. Resulta que la ozonoterapia se puede utilizar a través de un embolsado, a través de un jabón para tratar ya sea infecciones por decúbito, infecciones por insuficiencia venosa, infecciones por el pie diabético, que es un tema bastante importante, porque el tratar un pie diabético es otro mundo completamente diferente. Pero que creen que el ozono entra ahí, el ozono es un pilar fundamental para tratar a un paciente con un pie diabético, ¿de acuerdo? Y no solo para el pie diabético, no solo porque cursa con infecciones latentes que de acuerdo a la bibliografía se llegan a presentar hasta más de tres bacterias o elementos ahí en esa zona. Entonces, esa capacidad que tiene el ozono por su gran capacidad de antibacteriano o bactericida, estamos frente a una alternativa para tratar tanto bacterias gram positivas como gram negativas, aeróbicas como anaeróbicas. Entonces, definitivamente eh, es una técnica de amplio espectro para poder trabajar a los pacientes con ozono. Tengo una paciente que está en agronomía y ha visto mejorías en el producto de maíz. Por supuesto, el hecho de que tú, de hecho, dentro de los invernaderos se inyecta ozono para poder regular precisamente el paso de los rayos X y dar una mejoría hacia el crecimiento de las hortalizas o el crecimiento de las cosas que se están dando en este caso básicamente en los invernaderos. Ujú. Pero es importante porque, como yo mencioné, tiene un efecto antimicrobiano, o sea, no solo está dirigido a bacterias, está dirigido a hongos, está dirigido a parásitos, a microbios y también tiene una gran capacidad viral, pero la capacidad viral no depende tanto de que va a deshacer el virus, sino su capacidad viral depende de su efecto inmunológico, que en este caso, si yo me pasaría al tercer parrafito que tenemos aquí, pues efecto inmunológico es bastante importante, porque dentro de estas características, dentro de estos procesos,
resulta que una vez que el ozono entra en contacto con la sangre, una vez que el ozono entra en contacto con el medio que se va a aplicar, resulta que tiene efectos inmunológicos bastante importantes porque libera interleucina 10, libera interleucina 8, libera interleucina 4, libera interleucina 1A, 1 alfa, perdón, libera interleucina 6, factores de necrosis tumorales, interferones gamma. Todo esto que estoy mencionando básicamente es una respuesta inmunológica porque de gran importancia y todo depende de algo que se llama hormesis, porque si yo trabajo con una hormesis adecuada, el efecto inmunológico es importante porque ya sea, puedo inmunoestimular, puedo inmunodeprimir o puedo inmunorregular. Pero ese es un tema de bastante peculiaridad. Por eso es que ustedes dicen, oye, yo me puse ozono y me siento muy bien. Me puse ozono, tuve mayor energía, me puse ozono, en mi casa todos se enfermaron, yo solo sentí una pequeña molestia en la garganta que fueron 2, 3 días, no sentí nada más, pero todo en mi casa se enfermó. ¿A qué se habrá debido? Y pues el ozono hizo su función, el ozono hizo sus aportes importantes, eh, definitivamente. ¿Por qué funciona tan bien? Ok, entonces mm, aquí, como dice, el detonador de oxígeno mejora la oxigenación tisular. Otra de las características importantes del ozono es que también favorece la elasticidad del eritrocito. ¿Cómo va a favorecer la elasticidad del eritrocito? Pues a través del 2,3-difosfoglicerato, a través del 4-HNE, a través de todos los ciclos, principalmente el 2,3-difosfoglicerato, que es uno de los principales elementos que se va a secretar a nivel eritrocitario, que va a ayudar mucho a disminuir su afinidad a la glucosa y va a mejorar mucho su afinidad al oxígeno, porque recuerden que el eritrocito está completamente ligado al grupo HB, al grupo hemoglobina, que la hemoglobina es la que circula a través del cuerpo con oxígeno, y cuando hay muchísimos cantidad de glucosa, pues se va a glicasar, a tener un proceso de proceso de glicación, en el cual ustedes saben o han visto, conocen un poquito del proceso de glicación. ¿Lo han escuchado hablar? Yo creo que muchos de ustedes lo han visto ese proceso de glicación, ¿eh? Por lo menos los que vivimos aquí en la Ciudad de México, que todo metemos a un bolillo, estamos todo el tiempo relacionados con el proceso de glicación. Ese bolillo doradito que nos encanta es la parte superficial que cubre el bolillo, es el proceso de glicación, se hizo dura. Entonces, de alguna forma, la hemoglobina a nivel eritrocitario se va a adherir la glucosa y va a tener ese proceso de glicación, se va a hacer dura. Entonces, esto va a hacer que el eritrocito pierda su capacidad de transporte de oxígeno, pero el ozono resulta que tiene esa gran estrategia para disminuir la hemoglobina glicosilada y entonces favorecer su aporte o su transporte de oxígeno. Ujú. Como habíamos mencionado, dentro de los mecanismos claves de la ozonoterapia, a ver, ahorita, Berenice, ahorita te voy a responder bien esa pregunta que me hiciste. Este, Dentro de los efectos fisiológicos, como había mencionado, uno de los mecanismos biológicos claves de la ozonoterapia es que trabaja a través del estrés oxidativo. Si yo hablo en términos de ozonoterapia, hablo en términos de estrés oxidativo, es referirme directamente a la célula. Resulta que en nuestro cuerpo siempre debe de haber especies reactivas de oxígeno, siempre debe haber radicales libres, pero cuando estos radicales libres superan la capacidad antioxidante de nuestro cuerpo, definitivamente va a comenzar a fallar. Esta célula o esta mitocondria que se encuentra aquí no va a poder hacer su función de producir energía a partir de glucosa, de producir energía captando oxígeno y generando adenosín trifosfato, generando agua, entre otros elementos. Resulta que cuando supera la cantidad antioxidante a través de los radicales libres, a través de los metales pesados,
a través de los malos hábitos alimenticios, a través de los malos hábitos de sueño, que también son fundamentales, nosotros comenzamos a entrar en un estrés oxidativo. Y yo les menciono cuando estamos en clase, ¿cómo te das cuenta que un paciente no tiene estrés oxidativo? ¿Cómo te das cuenta que un familiar tiene o no tiene ese estrés oxidativo? Definitivamente la clave fundamental es esta. Tú ves a un amigo, un familiar, lo viste hace 3 meses o hace 4 meses o en enero lo viste y entonces te lo encuentras mañana y lo ves y dices, oye, no inventes, en 6 meses diste el viejazo. En 6 meses te veo tan envejecido, mira, te subiste de peso, se te está cayendo el cabello, se te ven las ojeras. Y digo, entre hombres lo decimos, ¿eh? Porque entre mujeres no lo van a decir, aunque lo piensen más que nosotros, no lo dicen. Pero entre hombres sí decimos, oye, güey, te ves bien pinche jodido, te ves viejo. Ujú. Y por ahí Bere conoce mucho al doctor Velázquez, que así nos llevamos a decir, güey, te ves bien viejo, ya estás anciano. Pero es básicamente este proceso que envejecimiento prematuro, así como vemos algunos familiares, amigos, que les dices, oye, no pasan los años por ti, ¿qué te haces? ¿Por qué no estás envejeciendo como el resto de los pacientes? Y hay una estrategia, hay un detrás de el paciente que envejece rápido, el paciente que sube de peso, el paciente que se encanece rápido, el paciente que tiene enfermedades respiratorias constantes, que tiene desgaste, que duerme mal, que disminuye su proceso de lipólisis, que sus niveles de glucosa se elevan, está hablando de un paciente con estrés oxidativo. El estrés oxidativo, entonces, básicamente es la capacidad que pierde la célula para generar energía a partir de oxígeno y glucosa, y a partir de oxígeno y ácidos grasos, generando muchas especies reactivas de oxígeno o como coloquialmente se conocen, generando muchísimos radicales libres, que esto entonces a su vez, con una aplicación de una automoterapia mayor o una aplicación por la vía rectal, podríamos solucionar el tema del estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque dentro de los factores que tiene, cuando nosotros aplicamos ozono, pues vamos a activar las rutas metabólicas y precisamente estas rutas aeróbicas que nos van a ayudar muchísimo. Como hace un rato les mencionaba, el ozono tiene una gran capacidad de inmunomodulación y esto precisamente se debe al tema de la hormesis. Es un tema importantísimo que nosotros nos debemos de grabar cuando somos ozonoterapeutas, cuando somos médicos aplicando ozono o cuando somos ozonoterapeutas o somos pacientes que dices, oye, yo tengo curiosidad, ¿por qué me siento tan bien cuando me ponen ozono? Y algunos también dicen, oye, ¿qué crees que yo fui a una clínica? Me pusieron ozono y me sentí de la fregada. Y yo creo que fue mal, me intoxiqué. Entonces, básicamente lo que pasó ahí es que no hicieron una atención correcta, no utilizaron la vía adecuada. Segundo, no utilizaron la dosis adecuada. Tercero, no utilizaron el volumen adecuado y la frecuencia adecuada. Porque resulta que si yo pongo dosis inadecuadas, puedo llegar a provocar mucha energía que mi paciente no duerme por exceso de energía o definitivamente un tema inflamatorio. ¿Por qué? Porque no controlé eso y esto tiene que ver mucho con la inmunomodulación. Esto tiene que ver con la cantidad de ozono que voy a administrar a mi paciente por cualquiera de las vías que se aplica, ya sea la vía autohemoterapia mayor, que son muy pocos los que la hacen, ya sea por la vía rectal, ya sea por la vía de las soluciones ozonizadas o ya sea por la vía de la autohemoterapia menor. ¿Sí? Que muy pocos la saben manejar por los riesgos, son más beneficios los que tiene. Pero bueno, hay que enfatizar que si nosotros entendemos bien los procesos bioquímicos y fisiológicos del ozono, estamos de la otra parte. Ahora, si yo mejoro la circulación, si yo disminuyo los radicales libres o las especies reactivas de oxígeno, si inmunorregulo, viene la neurovasculación y la regeneración en general. ¿Por qué? Porque una de las características que tiene el ozono es que está completamente ligado al tema de la neovasculación, ¿no? Completamente ligado a los factores de crecimiento plaquetarios. Y entonces resulta que dentro de cuando la célula comienza a funcionar, cuando esta unidad que está aquí, que se llama mitocondria, comienza a hacer su función, disminuye las especies reactivas de oxígeno, aumenta básicamente la producción de energía y disminuye la producción de ácido láctico, el paciente va a tener neurovasculación, va a tener regeneración,
va a disminuir la inflamación en general, va a quitar el dolor muscular y el paciente va a decir, ¿qué crees? Que me siento tan bien que creo que esto es mágico. Ujú. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Berenice, pues ¿por qué te va a ayudar a disminuir los niveles de glucosa en sangre en la ozonoterapia? Básicamente porque va a aumentar los ciclos celulares, va a aumentar la respiración celular. Y si yo hablo de un aumento de la respiración celular, quiere decir que va a necesitar más glucosa, más oxígeno para poder producir energía. Entonces, el resultado de una ozonoterapia bien aplicada por la vía adecuada es disminuir la cantidad de glucosa en sangre y aumentar la energía. Y esto es vital para el paciente diabético o prediabético. Importantísimo. ¿Por qué? Porque definitivamente al disminuir los niveles de glucosa periféricos, mejoramos la resistencia a la insulina, la mitocondria del músculo favorece su función, comienza a quemar mucho más grasa en músculo, o sea, metaboliza grasa, que es lo que todos buscamos, un metabolismo celular o una beta oxidación, porque resulta que dices, oye, yo todo el tiempo ando cansado, como poco, pero ¿qué está pasando? Entonces, definitivamente, si yo entiendo que el ozono es una excelente alternativa para mejorar la glicosis aeróbica y la beta oxidación, estoy del otro lado. Generar energía, generar agua a partir de grasas y a partir de azúcares. Ujú. A ver, por aquí dice Carmen Cira. Doctora Carmen, ¿cómo está? El avance de una úlcera del sacro, ¿cómo avanzó de la terapia de ozono? ¿Se puede compartir las imágenes? Claro, claro que sí, doctora. Si quieres, Se las mandé mándeselas. hola, ¿qué tal? Buenas noches. Se la mandé a su celular porque no sé cómo subirlas. Ok, ahorita, al final las ponemos, doctora, para poder, Comentarlo. proyectarlas y ver realmente que no solo, como hace un rato lo mencioné, ver las características que tiene en cuestión de una buena ozonoterapia, una buena práctica, con unas buenas bases puedo llegar a lograr que mi paciente cierre heridas. Definitivamente aquí, por lo menos en México, hay varios hospitales los cuales en heridología utilizan ozono. No tienen ustedes idea cuántos médicos, enfermeras he capacitado en materia de ozono que son heridólogos, que quiere decir que se dedican completamente a heridas. Y hemos visto cómo evolucionan los pacientes con ozono y por supuesto las terapias complementarias, ¿verdad? Porque aquí en este punto me puedo yo em, abrazar un poquito de la medicina regenerativa cuando se detiene un poco el proceso de regeneración. Pero sobre todo, gracias a doctora, en un momento las proyectamos, como con un buen tratamiento nosotros podríamos llegar a mejorar, en este caso, las úlceras. Yo supongo que esa era una úlcera por presión, doctora. Sacro, sí, de sacro, ajá. Sí, Sí, una úlcera por presión o una por presión. úlcera por decúbito. Gracias. Ahorita les paso. Como les comentaba, entonces una de las características primordiales, pues es el entender cómo son estos procesos y que el ozono no solo está eh, mencionado hacia acerca de estos procedimientos, estos proyectos. Eh, ya es una evidencia propiamente que el ozono tiene estas características, doctores, compañeros, compañeras, eh, que dentro de las funciones fisiológicas ya no estamos frente a un tipo de medicina que solo sea por hablar. Es una evidencia científica importantísima, una evidencia científica que ya nos da estos aportes. Ujú. Dentro de mi experiencia, y como algunos de ustedes saben, me conocen que me gusta hacer investigación, que tengo pacientes de protocolo, en los cuales estamos trabajando, pues
no me deja, hace un rato como preámbulo les comenté cómo de tal forma la ozonoterapia es una excelente alternativa para preparar a nuestro paciente en materia de los trastornos musculoesqueléticos, principalmente de las artrosis, principalmente los desgastes de los cartílagos. ¿Y qué creen, doctores? ¿Qué creen, compañeros, compañeras, doctoras? Que evidencia científica hay muchísima en materia de artrosis articular. En materia de artrosis articular, pues resulta que yo puedo llegar a regenerar un cartílago articular y se los dice alguien que lo ha logrado, ¿sí? Pero si esto en algunos temas me llegara a escuchar otros médicos dirán, no, tú estás bien loco, pero yo lo he logrado con los pacientes, esos pacientes que realmente entran a los protocolos de infiltraciones, entran a los protocolos de todos los suplementos, todo lo que necesitan, resulta que son importantes y podemos llegar a regenerar cartílagos, así como hay pacientes con trastornos articulares o musculoesqueléticos, los cuales vamos a servir como un tema paliativo. Pero definitivamente debemos de entender que el ozono es una excelente alternativa para disminuir el dolor. El ozono es una excelente alternativa para desinflamar. El ozono es una excelente alternativa para preparar una articulación para una posible cirugía. El ozono es una excelente alternativa para disminuir la inflamación, disminuir el dolor y ¿qué creen? Para la regeneración del cartílago. Ajá. Entonces, esas propiedades son importantes porque aquí dice que se ha comparado con grupos placebo, se ha comparado con grupos control, con vitaminas, con pacientes y definitivamente el ozono ya no es un mito, ya es una realidad. Si nosotros nos metemos a las bibliografías, nos metemos a los libros, nos metemos a las publicaciones, cada día el ozono médico ha demostrado que realmente tiene efectos fisiológicos a nivel de mejorar la circulación, efectos fisiológicos a nivel de los pacientes diabéticos, hipertensos, dislipidémicos y sobre todo los pacientes con artrosis articulares en términos coloquiales, con disminución del espacio articular o desgaste del cartílago articular. Ujú. Entonces, definitivamente, si al paciente en algún terreno diríamos, no te puedo recuperar, no eres paciente económicamente, no podemos ponerte células madre, no podemos ponerte exosomas, pues es la alternativa del ozono es excelente. ¿Por qué? Porque vamos a paliar, vamos a disminuir, vamos a aumentar los fibroblastos gracias a los factores de crecimiento y entonces, de tal forma, vamos a darle calidad de vida a nuestros pacientes. Y esto en materia del tema musculoesquelético. Como ya lo habíamos mencionado y como lo mencionó la doctora Carmen Cira, la aplicación en infecciones en heridas es importante, pero sí, es una excelente alternativa. El ozono es una excelente alternativa para tratar infecciones heridas, pero lo mejor de todo es que si yo entiendo que en el instituto, en el instituto donde se imparten estas clases, me van a enseñar a poder implementar o poder protocolizar de forma individualizada, que es una pieza fundamental e importante con nuestros pacientes, pues vamos a estar así, porque vuelvo a repetir, yo conozco muchos que dicen, yo ya trabajo el ozono. Por ejemplo, he tenido alumnos que dicen, a mí no me interesa, yo ya trabajo el ozono, yo ya sé cómo se pone, yo solo vengo por el papel. Y así, así, ¿eh? Y el papel es importante porque si no, no lo puedo trabajar. Cuando comienzo a explicarles ozono, dicen, no sé nada de lo que estás diciendo. Y la pregunta es, ¿y cómo es posible que estás tratando ozono? Estás tratando con tus pacientes ozono. Es que me enseñaron otra cosa, aprendí otra cosa, o sea, nada de lo que tú estás diciendo. Y la respuesta que siempre les comparto es, no me estoy inventando nada. Esto está en libros, esto está en artículos que sustentan lo que te estoy diciendo, que sustentan lo que te estoy aplicando. Entonces,
Como mencionó la doctora Carmen Sierra, como mencioné yo, como mencionó Bere hace un rato, si yo me doy la oportunidad de capacitarme con aquellos donde realmente saben y me dan los aportes científicos, pues yo estoy del otro lado para poder dar una alternativa a mi paciente y sobre todo, pues para mejorar mi parte económica, porque si yo mejoro a mi paciente, todo se viene por como fichas de dominó, ¿de acuerdo? Entonces, el ozono es excelente para la aplicación en infecciones de heridas. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad antimicrobiana, tiene una capacidad de estimulación de los factores de crecimiento plaquetarios o de origen fibroelástico, factores de crecimiento endotelial, factores de crecimiento similares a la insulina. Todo esto entonces va a ayudar el ozono y por eso es que viene el proceso de cicatrización y regeneración. Ujú. Por eso es tan bueno la ozonoterapia, si ustedes la aprenden de forma adecuada, por ejemplo, en el instituto, pueden desarrollar técnicas importantes y combinarla con el resto de las células, por ejemplo, el resto de las terapéuticas, por ejemplo, la medicina regenerativa, la terapia neural, la soroterapia, porque estoy dándole a mi paciente la calidad de vida. Hace un rato mencionaba que una de las características, el por qué no está tan bien eh, eh, implementado el hecho de hablar de los temas regenerativos o de las medicinas complementarias es porque cuando nos preguntan no sabemos qué decir. Nos pregunta alguien y, y te trata, el objetivo de que te preguntes para tratar de evidenciarte, decir, a ver qué tanto sabes de lo que estás haciendo y no le sé responder, pues desde ahí se van agarrando. Pero si yo digo, el ozono tiene estas características porque estimula factores de crecimiento, porque estimula factores de necrosis tumorales, porque estimula los interferones gamma, que liga la inmunidad innata con la inmunidad adquirida. Y comenzamos a hablar, va a llegar el punto de decir, ya, 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 no me digas nada. ¿Por qué? Porque sabe que manejas bien el tema y que puedes exponer y decir, realmente lo que estoy haciendo tiene elementos de importancia. Ujú. Dentro de las terapéuticas que ustedes pueden utilizar, para poder dar efectos fisiológicos es el ozono por la vía mayor, el ozono por la vía rectal, el ozono a través de las soluciones ozonizadas, el ozono a través de las automoterapias menores, que estas se llaman como sistémicas, se clasifican como sistémicas, el ozono local, el ozono embolsado, el ozono intramuscular, el ozono intraarticular y en algunos casos también el ozono intradiscal. Ujú. Y evitar la toxicidad, porque resulta que a pesar de que el ozono es bastante noble con el cuerpo, puede llegar a tener toxicidad. Y evitar las malas praxis, porque yo por ahí a veces veo cómo aplican ozono a través de llave de 3 vías, 2 jeringas de 60 para no ahorrar material. Y digo, güey, cuidado, porque donde donde pierdas eso y le pongas ese gas al paciente, cuidado porque estás frente a un embolismo gaseoso, que si no sabes manejarlo, se va a complicar. Ahora, como yo estoy aumentando la capacidad de oxigenación en general, la sangre estoy mejorando, está mejorando su circulación, estoy disminuyendo los factores de los radicales libres, estoy disminuyendo el ácido láctico, estoy mejorando todos estos factores, pues vienen las enfermedades o la neuroregeneración. Ujú. Y hay estudios en los cuales, por ejemplo, hay pacientes con esclerosis múltiple reminente en el cual se trató ozono con tratamientos rutinarios y demostró significativamente que los niveles séricos de interleucina 33, que es un marcador inmunológico clave asociado a la mejora en la gravedad clínica de la enfermedad, entonces el ozono fue uno de los excelentes este, métodos que se utilizó potenciando su capacidad neuroprotectora y disminuyendo así, por ejemplo, la esclerosis múltiple, en el caso hablando de esclerosis múltiple, pero yo podría hablar de accidentes vasculares cerebrales, podría hablar de lupus eritematoso sistémico, entre otras muchas enfermedades que nos va a ayudar el ozono por su capacidad marcadores neuroinflamatorios, modulación de los marcadores neuroinflamatorios, por la protección mitocondrial, que es importante, y por el daño que se da por el estrés oxidativo. Ujú.
La regeneración tisular, pues es importantísimo porque activa las células madre propias, o prepara el cuerpo para en algún posible evento aplicar medicina regenerativa, mejora la perfusión. ¿Por qué? Porque activa el ciclo de el óxido nítrico, mejora el 4-HNE, que es uno de los elementos que hacen vasodilatación, que mejora la circulación, que favorece el filtrado glomerular, que libera enzimas antioxidantes como es la catalasa dismutasa, hemioxigenasa, peróxido dismutasa, glutatión reductasa, todas estas enzimas que son importantes para poder llevar más oxígeno a la microcirculación y así favorecer la reparación de los tejidos. Y sobre todo una paradoja importante, el sistema inmunológico, el sistema antioxidante ligado al sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, dentro de estas características, debo de entender que debo de llevar una buena seguridad, unas consideraciones, que en este caso los protocolos de administración que vas a aplicar, la supervisión de un especialista, que habla de un médico especialista, pero básicamente de un especialista en materia de ozonoterapia, ya sea médico, terapeuta, enfermero, enfermera, médica, pero definitivamente que haya tenido una buena cimentación en el aprendizaje. Ujú. Yo puedo utilizar aceites ozonizados, puedo utilizar jabones ozonizadas, cremas ozonizadas, desodorantes, todos que tengan como base el ozono para poder favorecerme así de sus propiedades fisiológicas, de sus efectos. Pero ¿cómo? Con una buena especialización, con una buena clase en materia de esto. ¿M? Contraindicaciones, pues por supuesto, esta sí tiene contraindicaciones. Una de las contraindicaciones más importantes en materia de sonoterapia es la deficiencia de glucosa 6-fosfato, ¿sí? Fabismo se llama la patología. Y pacientes hipertiroidiscos o con hipertiroidea, enfermedades de hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque resulta que lo que va a hacer el ozono es aumentar el metabolismo, acelerar el metabolismo celular. Como hace un rato me preguntaban por qué bajaba los niveles de glucosa. Pues porque mejora el metabolismo celular, lo aumenta. Entonces, imagínense si yo pongo una terapéutica, una terapia, la cual va a tener como consecuencia el aumento de los ciclos hormonales, o el aumento del metabolismo, y el paciente de por sí tiene hipertiroidismo, pues me lo voy a acabar. Por supuesto, trombocitopenia severa, embarazos, que los embarazos es irrelativa porque realmente se han encontrado que no influye a nivel del producto, pero hay algo importante. Yo siempre les digo, desafortunadamente, cuando nosotros hacemos algún tipo de terapia en pacientes embarazadas, si sale feo el niño, van a decir que fueron ustedes. Y si sale bonito, van a decir que es el papá. Jamás les van a dar el criterio de que gracias a ustedes el paciente salió bien. Ujú. Sí. Sí, por supuesto, tiene una gran capacidad antimicrobiana y antibacteriana, muchísima capacidad antibacteriana. Este, en este caso sería el hecho de tanto aeróbicas como anaeróbicas, gram positivas como gram negativas. Lo que hace es destruye la membrana bacteriana. Ujú. Sí. Y bueno, tuvo una fractura expuesta, pues una fractura contaminada, que una de las alternativas es precisamente el aplicar o poner ozono, ya sea jabón ozonizado para lavar las zonas, y el embolsado y la aplicación y otro tipo de aplicaciones en las cuales van a favorecer mucho a la recuperación de los pacientes. En este caso sería por la fractura expuesta que hubo. Sí, Berenice, como aquí había mencionado, uno de las contraindicaciones es el hipertiroidismo, porque el hipertiroidismo de por sí ya el efecto fisiológico, más bien el metabolismo está bastante acelerado. Entonces, imagínate si el ozono lo acelera más como está acelerado, pues ya, ¿qué va a pasar con nuestros pacientes? ¿Qué va a pasar con las consideraciones? ¿Sí? Limitaciones de la evidencia, pues las limitaciones siempre va a haber limitaciones. ¿Cómo? Pues porque básicamente vamos a estar, uno,
detenidos por los criterios de aplicación. Ujú. Otro detenido por las publicaciones que se hacen, porque no toda la industria lo va a permitir. La variabilidad significativa, el hecho de protocolizar o tener buenos equipos de ozono, ujú, la investigación, que a pesar de que hay muchísima investigación, todavía de ellas no se está permitiendo su publicación por temas importantes y pues podríamos mencionar de cuáles son, pero sería meternos en problemas. Ujú. Estandarización de protocolos es importante. La estandarización de los protocolos es importante porque luego hacen cosas de chile, mole, pozole. Por ahí tenemos un tema de que a compañeros han ido a clínicas en los cuales les han aplicado sono y pues no tienen idea de las dosis, no tienen idea de los volúmenes, no tienen idea de la frecuencia. Desde ahí estamos mal. Entonces, esa es una de las características, el por qué yo no puedo llegar, está teniendo muchos problemas. ¿Por qué? Porque si ya nos vamos de acuerdo a las investigaciones, estandarizamos protocolos, utilizamos dosis óptimas y lo llevamos a la medicina integral, estamos del otro lado. Pero desafortunadamente siempre va a haber una pelea entre los alópatas con el resto. Y no todos, porque ya cada día hay más alópatas que se permiten aprender. Ujú. Entonces, si yo estoy dispuesto a protocolizar, a llevar un buen tema, me voy a llevar una conclusión del profesional médico, del profesional en materia de la salud con bases científicas sólidas, con un buen aprendizaje, en este caso el instituto tiene esa característica que te va a dar siempre las mejores herramientas para que tú te puedas defender allá afuera, los mejores criterios de conocimiento para que tú te puedas defender. Y también las clínicas, ¿sí? También las clínicas que son parte de nuestro gremio, nuestros compañeros que de alguna forma están en alguna parte de los estados de la República que se han venido capacitando y que sabemos que tienen esa rigor científico necesario, esa evidencia de aprendizaje, porque para podernos defender allá afuera, para podernos defender en ese mundo, pues tenemos que tener buenas bases y buenos conocimientos, porque si llego desde el principio y un paciente o un compañero trata de evidenciar y saber qué es lo que le voy a contestar y no le puedo contestar porque simplemente no entendí o no sé nada de lo que estoy aplicando, ahí sí habría problemas, ¿sí? Y los problemas básicamente pues van a surgir de que yo no me preparé de forma adecuada o no aprendí de forma adecuada o no utilicé básicamente, no utilicé ujú, este, no utilicé las herramientas adecuadas y entonces, pues, me perdí en el limpo, en el limpo o en el Olimpo. ¿Cómo va? Me En el perdí. limbo, Doc. Ah, en el limbo. Ahí en el limbo me perdí y entonces pues no sé ni qué contestar y de ahí se agarran los pacientes, de ahí se agarran los médicos y dicen, pues ahí está, ni siquiera sabes qué decir, no estás trabajando de forma adecuada. Si ustedes se preparan de forma adecuada, pues van a defenderse. Aquí están las imágenes que la doctora Cira nos hizo favor de compartirnos de una úlcera por presión o una úlcera por decúbito. ¿Lo trató con ozono, doctora Cira? ¿No? Llevas 2 años de carrera, carnal, y la neta no supe bien. Llevo 12 años. Hola, hola, Cira. Está en mute, doctora Cira. Está silenciada, Cira. Aquí están haciendo un proceso quirúrgico. Con el proceso quirúrgico, y pusieron ozono, doctora. Sí, estoy queriendo abrir el micrófono. A ver, un segundo que no Ya me le deja escucho, el ya le escucho, micrófono. ¿Ya? ya le escucho, ya le Ah, escucho. ok. Sí, aquí tenemos a un pacientito, si puede ir para atrás en la primera, en la otra, en la primerita. Esa es ahí esa herida de sacro, pues está infectada por la cercanía al recto, ¿verdad? Como puede ver ahí, todo el tejido está necrosado. Entonces, en eso yo puse ozono, puse una terapia mediana
y me fui la concentración en 19 y con mi regulador lo puse 1/4 de oxígeno. Entonces puse 60 mililitros. Al siguiente día puse 70, al tercer día puse 100. Y eso que se ve ahorita es todo el tejido necrosado. Posteriormente en la otra imagen se ve cuando lo metieron al quirófano y se removió todo el tejido necrosado. Entonces no sé si pueda mover en la otra fotografía donde ya se ve, incluso se ve el tendón ahí. Decían, ¿es el hueso? No, no es el hueso, es tendón. Pero ya se puede ver cómo oxigenó, cómo se oxigenó y cómo el tejido se regeneró. Estamos hablando que eso se tardó más o menos como en 3 semanas, porque era un proceso, ¿verdad? Estamos hablando de un paciente de 86 años. Entonces, ya después llegué hasta 100 mililitros. Y fue cuando el doctor decidió suturar, pero el ozono se aplicó directamente en la herida, Ok. y pues se pudo suturar, ahí está ya la sutura, y mañana, yo llegué hoy a Tijuana, mañana empezamos de nuevo a darle ozono, pero va a ser rectal. Ahí hubo, pues, a veces las patologías ahí a veces se cruzan y se infectó un poquito con E. coli, ¿verdad? Por la misma cercanía, como mencioné hace rato. Se le dio tratamiento, pero mejoró muchísimo y este es un testimonio de cómo el ozono funciona. Después se le dio también otro tipo de terapia con vacuum. No sé si sabe esa técnica, que se pone la esponja y va al vacío, pero eso lo hicimos posteriormente de que empezó todo el tejido que se fue, lo que fue empezó a oxigenarse y se empezó a regenerar el tejido. Entonces ya posteriormente reforzamos con el vacuum y posteriormente, o sea, íbamos a los 3 días se le cambiaba y luego se le daba ozono y estuvimos intercalando, pero en realidad el ozono fue el que ayudó a que todo eso se oxidara y se necrosó todo y se le removió. Ya en la imagen donde ve al doctor participando, en las últimas que está suturando, es porque ya estaba el tejido en sí regenerado y ya se pudo suturar y cerrar. Entonces, como dice usted, con una buena praxis, pues podemos avanzar muchísimo porque esas úlceras son muy duras de quitar, batallan muchísimo. Y igual, pedí permiso en el hospital para poder llevar a cabo esta técnica y pues así como dice usted, como que estaban así como que creían que no creían, pero al ver los resultados, pues funcionó. Pues sí, definitivamente el hecho Exactamente. de que la doctora Cira le aplicó ozono en la úlcera, permitió el poder haber hecho el tipo de cirugía, porque normalmente cuando por la zona donde están, cercanos al recto, porque es una úlcera por cúbito, por presión, por varios aspectos, el 90% de los cirujanos prefieren hacer que cierre por segunda intención y esa úlcera no va a cerrar por segunda intención. Gracias al ozono pues pudieron hacer el proceso quirúrgico de acercar los hechos para que se cierre por primera intención. Y yo creo que el pronóstico va a ser muy, muy bueno en este caso. Y ya, pues, los familiares que comiencen a voltear al paciente porque está difícil este tipo de úlceras. ¿Ibas a Así es. comentar algo, Bere? Sí, no, iba a comentar que para quienes no conocen a la doctora Cira, pues es alumna y amiga del instituto. Ha sido alumna, obviamente, del doctor Víctor, por ello es que hace tan buenas aplicaciones, pero también se ha ido hasta Cuba, por ejemplo, a estudiar ozono, porque el ozono, pues, ya es una terapia conocida internacionalmente, ¿no? Y más en Cuba. Entonces, quiero comentar porque a veces me preguntan, oye, en tal ciudad, ¿qué me sugieres? En el instituto sí contamos ya con personas profesionales de la salud ya certificados
tanto en medicina regenerativa como en diplomados en ozonoterapia, que con toda la seguridad y con toda la tranquilidad pueden aplicarte la terapia o los tratamientos, igual con el doctor Víctor, pero el doctor Víctor está en la Ciudad de México. Y no sé si tengan alguna duda, si gustan. Gracias por compartir, Cira, muchas gracias. Pero Ujú. en cuanto a lo que el doctor comentaba de la parte tópica, pues también contamos con esta parte de los productos que no necesariamente son, ¿cómo se dice?, aplicados de forma rectal, vaginal o sistémica, sino que también, pues, en la piel, ¿no? Que también es nuestro órgano más Expuesto. grande, ¿no? Más extenso. Ajá, exactamente, Doc. Y pues bueno, también tenemos buenos resultados ya reportados. Afortunadamente nos ha tocado que los utilicen personas que ni siquiera lo conocían, como para decir que, que es una parte como el efecto placebo, Doc, o así, como lo comentaba. Y afortunadamente eso nos comprueba y nos recalca que, que es muy funcional y de verdad que en poco tiempo, Doc, lo hemos visto en poco tiempo. Entonces, a veces, como dice, a veces pensamos que es mágico, ¿no? Ya vimos todo el sustento, las rutas metabólicas, todo el sustento técnico que tiene, pero la verdad es una muy, muy buena terapia. Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera, si tienen dudas, pues en el chat las estuvieron escribiendo y el doctor las estuvo respondiendo. Pero aquí hay una pregunta para Cira. Cira, ¿ozonizó las soluciones o el ozono lo aplicó, o cómo lo aplicó? Tiene, Directo. ajá, En las imágenes que compartí, ajá, ¿cómo sí, lo aplicaste? ahí se aplicó directo en la úlcera, porque esas úlceras son muy dolorosas. Entonces, ahí no era de poner en terapia, o sea, neural alrededor, no. Fue directo en la herida. Y sí, mire, no sé, al tercer día empezó a necrosarse todo, se oxidó todo. Y todo eso que oxidó, que quedó necrosado, se metió a quirófano y se removió. Pero después seguí con los tratamientos directamente en la úlcera, directamente, y llegué a aplicar hasta 100 mililitros. Empecé de menos a más, pero con muy buenos resultados, a tal grado de que el cirujano, o sea, dijo, hay que suturar, se puso un drene, pero el drene ya se retiró la semana pasada y seguimos monitoreando la úlcera, que vaya todo bien ahí, o sea, ahí va, voy a ir tomando más fotos porque esas son muy buenas evidencias para tenerlas nosotros archivadas y utilizarlas pues como Para ejemplo. documentar, Sí, 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 porque la verdad que son muy difíciles, muy difíciles. Y hay que, como dijo el doctor Trujillo, o sea, cada 2 horas hay que estarlo moviendo, cada 2 horas. Y se le tiene lo que es el colchón que da como masaje, vibración para ayudar para la circulación, pero sí es por presión. Ujú. Y también se pueden dar en los pies, por eso es muy importante saber cómo, esa es otra historia, saber cómo tratar a los pacientes geriátricos. exactamente. Ay, muchas gracias por compartir, Cira. Y todo eso se ve obviamente en los cursos. Aquí Claro. nos pregunta Alberto si tenemos cursos en Culiacán. Sí tenemos cursos en todo México. Tenemos un calendario, una oferta académica, incluso tenemos ya cursos fuera de México. Actualmente son solamente virtuales, pero tenemos alumnos de otros países de América Latina y luego a veces estamos ahí en las clases y para ellos ya es, o como ahí los alumnos de Tijuana, que es más temprano, pero por ejemplo en Centroamérica, Sudamérica, pues ya 2, 3 horas después y están ahí en la madrugada los alumnos tomando la clase junto con nosotros, ¿no? La verdad es que hacemos una comunidad, hemos hecho una comunidad muy buena y por lo mismo, pues sí, los invitamos a que se integren en esta comunidad en caso de que quieran
profesionalizarse y certificarse en los temas. Ahí, Doc, Víctor, me gustaría que antes de culminar, a ver si nos pudiera compartir alguno de sus casos, así como de patología, así de los casos que más luego queremos presumir o podemos presumir, ya para cerrar esta sesión de aplicación de suero, perdón, de ozonoterapia, Doc. Sí, los casos han sido bastante amplios en los poquitos años de experiencia que llevamos. Ujú. Sí, ya es lo que estábamos contabilizando, ya 20 años. Yo que quiero sentirme joven todavía, me corretean los años. Cada que digo la experiencia, digo, no, entonces ya no soy tan joven. Contestando primero la pregunta del compañero que hablaba, si se puede utilizar para tiroides de Hashimoto, por supuesto. Controla. La tiroides de Hashimoto es una enfermedad autoinmune que va a ayudar, que va a atacar a la glándula tiroidea, haciendo que disminuyan la cantidad de hormonas tiroideas. Y como hace un rato les mencioné, muchos de los casos que hemos tratado, que he tratado, entre ellos he tratado pacientes con artritis reumatoidea, una paciente que llegó conmigo que tenía lupus eritematoso sistémico y después de tratamiento de ozono se le retiraron los corticoides, se le retiró los inmunosupresores, y una de las características es que ¿cómo se llama? El reumatólogo decía que todo lo que había logrado, ¿no? Pero dije, bueno, se está poniendo sombrero ajeno porque realmente no existe nada. Así como hemos salvado pies diabéticos, definitivamente. Son muchos los casos, podría estarles hablando de, con base en el tema de la ozonoterapia. Este, Es que luego pues, sucede mucho eso, Doc, o que se ponen la estrellita, o también que sucede también que dicen, no, ya cuando hacen los estudios recientes y que dicen, que te digan, no, estos no son tus análisis clínicos, se equivocaron, no son estos. Entonces, sí sucede mucho esa parte de que, pues, o dicen todo lo que he logrado, o dicen, no, tú no tenías esto, porque no puedes tener este gran avance, ¿no? sí, si nosotros utilizamos de buena forma todas las terapéuticas, ya sea, como en este caso, están aquí hablando de jabones, geles, aceites, serum de ozono, pues imagínese, doctora Cira, si a su paciente le hubiese lavado con jabón ozonizado en la zona, aplicado con agua ozonizada y después el aceite ozonizado, pues la mejoría que nosotros, va a potenciar el efecto, porque va a Sí, dejar por más tiempo el ozono en la zona, porque si lo pongo ya sea infiltrado, lo pongo local, el ozono solo va a estar un rato y se va a descomponer, pero las características es que si yo puse el ozono a través de un aceite, pues va a estar por más tiempo, y el efecto fisiológico del ozono antibacteriano se va a prolongar por muchas horas. fíjese, doctor, si me permite hacer hace ratito usted mencionó, a veces los médicos alópatas, hay ese choque, ¿verdad? Yo respeto. Por eso yo pedí permiso para poder, hacer esa técnica. Y ahí estaban conmigo, observando mi todo. Afortunadamente, yo consumo los productos y tengo productos en existencia de ozono. Los tengo aquí, de Gillette. Y yo utilicé uno de los jabones para limpiar la úlcera. Y ahí los tenía encima de mí. Y estaban viéndome, ¿qué estás calibrando? ¿Y qué esto y qué el otro? Yo les estaba explicando, ¿verdad? Les estaba explicando y a todos les dije, pónganse cubrebocas. Ahorita es mi espacio. Entonces, sí, son muy buenos. Sí los utilizo, los recomiendo y los he vendido. Así que eso es una parte para reforzar también y poder tener una terapia, o sea, completa, definitivamente.
Y Y sobre todo, perdón que la interrumpa, doctora Cira, porque si no se me va a olvidar, y a sobre ver, todo, dijo algo importante, los estoy vendiendo, gano y ganan. Al final del día, la derrama económica por todo lo que nosotros vamos a aprender, por todo lo que vamos a ofrecer, es importante. es 10 pesos definitivamente. suman, 10 pesos suman. Ujú. Así es. Y estaba yo porque el dueño del hospital es amigo mío, y entonces le dije, seguido van pacientes a hacerles curación para pies diabéticos. Entonces yo le dije que en una de las oportunidades eh, que él tuviera, me invitara a participar para hacer una curación, y yo le iba a enseñar a él cómo hacerla con ozono y poniendo la bolsa de plástico. Entonces, en eso estamos. A ver si se puede llevar a cabo este fin de semana, porque yo llegué hoy. Entonces, ahí vamos a compartir más que nada, como le digo a él, compartir conocimientos, respetando el área, pero también abiertos a que tengan otras opciones, que hay otras terapias más, ¿verdad? Y el ozono definitivamente es una terapia muy noble, doctor, definitivamente. Por supuesto, noblísima y que se combina con todo y la tasa de Exacto. éxito es excelente. Así es. Pues Gracias. les invito a aquellos que no saben en materia de ozono, aquellos que son tanto pacientes como médicos, y dicen, oye, tengo curiosidad, quiero aprender más de ozono. Apréndanlo, apréndanlo Sí. porque los beneficios que le traen para los pacientes son buenísimos y los beneficios que les trae a sus bolsillos son mejores. Exacto, es lo que iba a decir. Vale la pena tomar el diplomado, vale la pena, porque incluye lo que es nuestra máquina de ozono portátil, que nos salva la vida de llevarla y traerla para todos lados, y que les va a redituar no sé cuántas veces lo que invirtieron en el diplomado. Rápido, ya Sí, me aventé el comercial. y sobre todo lo que yo le veo también el potencial es que te haces tu propio paciente, tus pacientes son también tus familiares y te ahorras una gran cantidad de dinero En en terapias. hospitales, por ejemplo, pues en dado caso, ¿no? De que llegues a estar en un hospital, si la tienes la experiencia de que pues no hay dinero que alcance, ¿no? Estando en un hospital. Entonces, todo esto Exacto. regenerativo y preventivo nos salva y nos ahorra mucho dinero que podríamos llegar a gastar si no nos aplicamos ciertos tratamientos antes de llegar a la parte clínica ya importante, ¿verdad? Y Y aparte ujú, que es preventivo, no solo curativo, es preventivo. Exacto. exactamente. Entonces, pues yo les agradezco que a todos los que compartieron, Cira, al Doc Víctor, gracias por su tiempo. Cira, gracias por compartir las fotografías. Y todos los que nos comparten su testimonio, yo invito a que si tú has tomado la terapia de ozono o todos los productos de ozono y te has sentido esa gran mejoría que todos han reportado, no ha habido una persona que no. Obviamente el tiempo es distinto. Pues, ¿qué puedes hacer? Porque uno se siente agradecido, ¿no? Cuando estás bien, cuando ya te sientes bien. Este, ¿Cómo retribuir eso? Háblale a la gente de lo que tú has hecho, ¿no? Porque luego nos sentimos nosotros bien y volteamos a ver al prójimo enfermo y dices, esta persona tiene que saber de ello, ¿no? Y pues bueno, capacítate, profesionalízate, dado caso de que seas profesional de la salud o médico y quieras aplicarlo. Este, y pues bueno, muchas gracias por el tiempo de todos. Quiero platicarles a los que a los que son nuevos en esta sesión, que constantemente estamos impartiendo, es otra bondad del instituto. Queremos siempre estar compartiendo conocimiento de forma gratuita. Entonces, eh, constantemente estamos dando estas masterclass gratuitas y pues bueno, nos vemos en la próxima, te estaremos avisando de las siguientes y pues Doc, muchas gracias, nos vemos en la próxima clase y muy buenas noches a todos.